afortunadamente para ustedes y para mí también. Es un poco corto, pero muy de mucho contenido, porque no sé por qué muchas veces no lo estudian en profundidad. No es difícil, no es difícil, no tiene ninguna cosa intrincada, ninguna cosa rebuscada, pero es como que es posiblemente por estar entre las últimas unidades, lo descuidan mucho, que es la disolución. Ustedes con el profe Eimer deben haber visto resolución parcial y van a ver seguramente el día lunes liquidación. Y a mí me toca dar esto, la disolución, que en definitiva no es ni más ni menos que la resolución del contrato de sociedad. En realidad tiene algunos aspectos que son un poco místicos, si se quiere. ¿No? Místico no es la palabra, pero es un poco extraño porque en realidad cambia automáticamente a partir de la disolución, cambia automáticamente el objeto social de la sociedad, que deja de ser el objeto social lícito, preciso y determinado que exige el artículo 11 de los requisitos no tipificantes, pasa a ser el objeto, pasa a ser la liquidación. Entonces cambia. Por eso, cuando ustedes lean en Fourcade, por ejemplo, van a leer que dice, es un instante jurídico, o es un momento en el cual se produce el cambio del objeto social. Pero bueno, ese cambio se produce por algunas causas, que son las que tienen que llegar a saber, digamos, razonablemente bien. Pero fundamentalmente porque hay varios temas que atañen a los profesionales de ciencias económicas que por algún motivo, no sé, nos llevan puestos los abogados en este tema, porque a veces es como que no somos contundentes respecto de lo que sabemos. Y créanme que si les digo que los contadores, se lo estoy diciendo a alguien que tiene la doble naturaleza, lo entendemos mucho, mucho, mucho mejor que los abogados a este tema. De manera que, bueno, vamos a tratar de ponerle pilas a esta cuestión. Como estamos haciendo en todas las clases, yo voy a compartir pantalla y proyectar un PowerPoint que ya está subido en el material, está subido en el aula virtual, así que ahí lo van a poder ver. Profe, esto iría ya para el tercer parcial, ¿no? No para el del viernes que viene. ¿Usted sabe que no sabría decirle? Mm, Profe, tengo entendido que el parcial es de la unidad 8 a 12 incluida. Así es, lo que no sé es qué unidad es esta. A mí me dijeron, Esta tenés es que dar esto. 15. Entonces, y me dijo que hasta la 14 va. Hasta la 12 incluida. Bueno, entonces si es la 15, no va. Está bien. Gracias por la aclaración, porque yo la verdad que me desentiendo normalmente. Se lo dije el otro día, cuando estuve dando clases yo. Por ahí yo me Sí, nos dijo desentiendo que como descansa paso ahora. de examen, sí. Pero está bien, está bien. Si usted lo dice, yo le creo porque así estaba proyectado. Bueno, les decía, avísenme en un ratito cuando ponga el PowerPoint si lo están viendo. ¿Ahí lo están viendo? Sí, profe. Gracias, muy amable. Bueno, disolución y liquidación, ya les digo, no, conmigo van a ver solamente disolución, liquidación con el profesor Eimer. Dice, fíjense, les puse una definición de un jurista cordobés, amigo, un maestro, que dice que también lo define de esta manera, yo les digo mística, ni se les ocurra poner que una forma mística de concebir a la disolución porque le van a bajar puntos, pero hay algo raro ahí, porque es decir, es como que se produjese un efecto, digamos, inesperado, ¿no? Entonces dice Richard, el autor cordobés del que les hablo, dice, es el momento social en el cual al verificarse una causa legal o contractual, se pone fin a la etapa normal de funcionamiento en la que se cumple el objeto, dando inicio a una segunda etapa final, denominada liquidación, que concluye con la extinción de la sociedad como sujeto de derecho. Como les digo, hay algún autor que sostenía, es la resolución del contrato de sociedad. Sí,
Yo creo que sí, o la extinción del contrato de sociedad también. Pero como después vamos a hablar de extinción de la sociedad, bueno, en definitiva, para no usar la misma palabra. Pero fíjense nuevamente que Richard, y como les dije, Fourcade también, mis dos maestros, hacen hincapié en esto del giro del objeto social, este giro absoluto de fabricar, de comercializar, importar y exportar, de producir, no sé, producir lo que sea, cambia, prestar servicios, ¿no? Cambia a la liquidación directamente. Pero ese es el efecto en realidad, ¿no? Bueno, como fuese, continuamos viendo, si es que esto me hace caso, porque ahí está. Tenemos que analizar las causas de disolución. Las causas de disolución están en el artículo 94 de la ley, que fue modificada por este artículo, fue modificado recientemente, en el año 2015, ya van a ser 10 años que estamos con el nuevo Código Civil y Comercial y todavía sigo diciendo nuevo código o recientes cambios, ¿no? Bueno, hay que acostumbrarse. Pero el año que viene ya va a cumplir 10 años el Código Civil y Comercial. Dice, la sociedad se disuelve por decisión de los socios. Bueno, esta es una típica causa contractual y voluntaria de disolución de la sociedad. Si se reúnen las mayorías necesarias para tomar esta decisión, pues no hay ningún problema en que proceda. Lo que sí hay que tener en cuenta las mayorías necesarias para esta decisión, porque aún en el caso donde las mayorías son menos rígidas, que es en el caso de la anónima, recordarán ustedes que es necesaria la mayoría grabada del artículo 244, es decir, mayoría absoluta de acciones con derecho a voto que pueden emitirse sin computarse la pluralidad de votos. Así que no es porque estamos decidiendo disolver la sociedad anticipadamente. Pero la decisión de los socios es determinante. Si los socios quieren disolverla, no hay motivo ni poder que los pueda obligar a ellos a que mantengan la actividad. Eso, repito, es una causal simple, no merece demasiados comentarios. 2. Por expiración del término por el cual se constituyó. Bueno, recordarán ustedes que tiene que tener un plazo que debe ser, determinado. Que seguramente, yo no recuerdo quién habrá dado ese curso, esa clase de los requisitos no tipificantes del artículo 11, pero les habrán dicho seguramente que nada obsta a que ustedes pongan 99 años a contar desde la fecha de inscripción en el registro público, por ejemplo. Y ese es un plazo determinado, no es indeterminado. Entramos en una discusión si ponemos más de 99 años, porque, bueno, había una vieja doctrina que sostenía que más de 99 años era un concepto de perpetuidad, y como que la perpetuidad no abastecía los requisitos para ser considerado determinado. La importancia de que el plazo sea determinado es precisamente de que hay una causa objetiva, ya no es voluntaria como en el caso anterior, es objetiva para que actúe la disolución. Ustedes saben que hay empresas que tienen, creo que dicen que la empresa más antigua del mundo es una empresa japonesa, no recuerdo, tiene muchísimos años, pero hay varias empresas europeas que superan los 100 años, y supongo que empresas estadounidenses también, varias de las fábricas de armas, por ejemplo, Colt, Smith & Wesson, Winchester, esas fábricas, por ejemplo, que siguen existiendo, son bastante antiguas, tienen más de 100 años. Ya fabricaban armas para los años 1870, ya fabricaban armas. De modo tal que no es una restricción el tiempo, pero sí nos obliga a estar atentos a su vencimiento.
Lo que luego vamos a ver son cómo se pueden subsanar estas causales. Es decir, si opera el vencimiento, bueno, ¿es inevitable la disolución? No, es evitable, bueno, a través de los mecanismos que vamos a ver. O sea, después de ver las causas, vamos a ver cómo podemos subsanar las causales de disolución o bien cómo las evitamos. 3. Por cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia. Efectivamente, podemos nosotros someter una sociedad no a un plazo determinado, sino también el plazo determinado es exigido por la ley. Pero nosotros podemos también subordinarlo a una condición, cargo o modo, que es eso que si ocurre un evento futuro no previsto, bueno, en ese caso se produce la resolución, en este caso la resolución del contrato de sociedad. No hay muchos ejemplos en la vida práctica acerca del cumplimiento de la condición a la que se subordinó la existencia, pero yo podría decirles, bueno, a ver, se me ocurre un ejemplo. Bueno, esta sociedad se va a constituir si o durará mientras, no tengo idea, mientras Messi siga jugando al fútbol. Entonces, así no está sujeto a un plazo, sino que está sujeto a una condición. Y es que vamos a subsistir mientras siga jugando al fútbol. En el caso de que no lo haga, no. ¿Se entiende? Es decir, condiciones a las que la podemos subordinar son muchas. Por ejemplo, podemos decir, bueno, esta sociedad durará o funcionará mientras exista la posibilidad de hacer un puente que una la ciudad de Colonia con la ciudad de Buenos Aires. Colonia en Uruguay me refiero. Por sobre el río de la Plata. Bueno, entonces en ese caso la intención está, pero llega un momento donde dice, no, bueno, es muy difícil, esto no lo vamos a construir. Y bueno, y ahí se acaba la sociedad, porque estaba sujeto a la condición de que hubiese interés en construir ese puente. Como les digo, esto no es una hipótesis muy común, no es común. 4. Por consecución del objeto por el cual se formó, es decir, logramos el objeto, o por imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Son dos cosas distintas. Una es porque logramos lo que queríamos hacer. Nos habíamos propuesto realizar tal actividad, la hicimos y bueno, ya está, ya nos retiramos porque conseguimos el objeto. No tenemos nada más que seguir investigando, seguir trabajando, porque se logró. No tiene razón de ser esto. Fíjense, hay una fábrica del Estado, TAMSE, Sociedad del Estado, ¿no? Que es era una fábrica dependiente de la Dirección de Fabricaciones Militares, que en la localidad de Boulogne, en la provincia de Buenos Aires, fabricó los tanques de guerra que usa el ejército argentino, los vehículos de la familia TAM. Tanque argentino mediano significa TAM. Y bueno, digamos, había dos condiciones para que funcione. Había una condición para que funcione la sociedad y después una causal que terminó siendo de disolución. El primero era que iba a seguir funcionando sí y solo sí. Lo que pasa es que esto no era una condición. Bueno, sí, era una condición resolutoria. Sí, solo sí conseguía, o sea, el primer objetivo era abastecer de vehículos de combate al ejército argentino. El segundo objetivo era tratar de exportar. Pero si no se lograban exportaciones, pues no tenía sentido mantener la fábrica. Y así es como terminó cerrando. Es decir, se produjeron los 450, 500 vehículos que tenían que construir y se terminó la producción. Y bueno, y en las décadas de los 90, en la ola de privatizaciones, se decidió que no tenía sentido porque no se había logrado firmar
ni un solo contrato, solamente había habido un interés de un cliente internacional que era Arabia Saudita, y bueno, y nadie más se interesó. Entonces, no tenía sentido mantenerla. Entonces, así, el objeto se logró. Fabricar los 450, 500 vehículos que tenían que fabricar para el ejército argentino, y punto. Y punto. Esa es la primera causa. La segunda causa es la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. Bueno, queremos hacer algo, pero no puede ocurrir. Yo siempre cito un caso que lo solemos dar yo lo solía usar como caso práctico cuando enseñaba concursos y quiebras en una universidad privada, que es una empresa, ahora ya no recuerdo el nombre, una empresa de constructora sanjuanina, que se proponía realizar, era la empresa que iba a realizar los movimientos de suelo para la represa que se quería construir, que nunca se construyó, que se llamaba Cuesta del Viento. Bueno, ellos tenían camiones para hacer los movimientos de suelo, maquinarias y todo lo demás, pero bueno, en un momento dado de la provincia de San Juan decidió no hacer la obra, con lo cual habían comenzado algunos trabajos previos, ¿no? Con lo cual esta empresa debió concursarse y además operó la disolución porque se había creado o estaba constituida para un fin concreto, que era realizar los movimientos de suelo para esta obra. Y para eso tenía una maquinaria pesada, importante. Pero al no poder lograr el objetivo, pues directamente también quedó resuelto el contrato de sociedad, ¿no? Imposible llevar a cabo el objeto, no lo va a poder lograr. Entonces, no tiene sentido mantener la estructura social. Otros ejemplos de consecución del objeto, es decir, la primera parte del inciso 4, son los casos de la minería, por ejemplo. Yo no sé si ustedes saben, la minería se hace una prospección y se hace una estimación de cuánto va a rendir el mineral que se está explotando. Es decir, cuánto es el volumen estimado que se puede extraer de una mina o de una cantera determinada. Entonces, ellos dicen, bueno, es tanto. Y bueno, y una vez que se extrajo todo eso, quizás siga habiendo un poco más, pero ya a los fines de la constitución de la sociedad, el objeto se logró, se extrajo todo lo que se pretendía extraer y se termina allí el problema. O sea, no el problema, la sociedad se termina. El 5. Yo así les hice un llamado, pero ese llamado ya no rige más, porque fue en el 2019. Por la pérdida de capital social. Esta es una típica causa sobreviniente, no voluntaria, por cierto, que en la mayoría de los casos, cuando le pedimos que se explayen sobre este tema, ahí es donde fallamos, y ahí es donde yo les digo a ustedes que los abogados, los juristas, nos llevan la delantera, nos sacan la iniciativa. Porque cuando empezamos a preguntar a los contadores, ¿qué es la pérdida de capital? Y empiezan a dudar. No, es que el capital, en realidad, el patrimonio neto, es que lo que pasa es que las cuentas positivas, las cuentas negativas, los resultados no asignados, que esto, que el otro, que la pérdida, que el pasivo es mayor que el activo. Todo eso son la manifestación de la pérdida de capital. O sea, ¿cuándo perdemos el capital? Cuando el patrimonio neto es igual a cero o menor que cero. Y no hay vuelta que darle, no es para ponerse a reflexionar, a pensar, ay, déjenme pensar, porque me parece que no está. No sea menso, no sea necio. La pérdida de capital se verifica en el sistema legal argentino, la pérdida de capital se verifica cuando el patrimonio neto es igual a cero, o lo que es exactamente lo mismo, el pasivo es igual que el activo,
o el patrimonio neto es negativo, o lo que es lo mismo, el pasivo es mayor que el activo. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el capital social es una cuenta siempre positiva, porque es intangible. Bueno, si ustedes quieren una cuenta simbólica, es testimonial, representa una idea, pero que no tiene nada que ver, porque la variable dinámica es todo el patrimonio neto. Y se produce cuando se acumulan excesivos resultados negativos. Y los resultados negativos son mayores que las reservas y el capital. Dicho así, entonces la pérdida de capital es esto. La pérdida de capital se produce, repito, en el sistema legal argentino cuando el patrimonio neto es igual a cero o menor que cero. Ese es el concepto también, el concepto contable de insolvencia. Y tan es así que la ley de bancarrotas de Estados Unidos define a la insolvencia como aquella situación en la que el pasivo es mayor que el activo. Ya veremos los remedios que tiene entonces la pérdida de capital social. ¿Por qué digo en el sistema legal argentino? Porque hay otros sistemas legales donde no permiten que el patrimonio neto sea negativo o cero. Hay pérdida de capital cuando, por ejemplo, el patrimonio neto es igual o menor al 30% o a un tercio o a 2/3 o al 50% del capital social. Si el capital es 100, pero nuestro patrimonio neto con motivo de acumulación de cuentas de sentido negativo, es decir, pérdida acumulada, fuese 50 o menos de 50, si en los casos en que hablamos de la mitad, pues ya estamos en causal de pérdida de capital. Nosotros no le hemos puesto límite a eso, no le hemos puesto límite, y por eso tenemos la absolutamente estrambótica situación donde un ente funciona con patrimonio neto negativo. Créanme que esa es una anomalía absoluta y absurda, casi incomprensible en el mundo desarrollado. Yo le digo, nosotros estábamos haciendo el posgrado, digo nosotros con otro argentino, estábamos haciendo el posgrado en España y entonces preguntaba, sí, pero sí puede operar con patrimonio neto negativo. Y casi nos hubieran bochado, nos hubieran puesto roja directa si no fuese porque el otro argentino había sido juez nacional comercial y explicó bien por qué razón esto era así. Pero para cualquier parte del mundo, operar con patrimonio neto negativo o cero es algo, diríamos, hasta ofensivo a la lógica. 6. Por declaración en quiebra. Bueno, la quiebra implica la extinción también de la persona jurídica. Dice, salvo que se celebrare avenimiento. El avenimiento es una figura jurídica que da por concluida la quiebra, según la cual los acreedores todos dan su consentimiento para la extinción del proceso, pero no necesariamente dicen que hayan cobrado algo, simplemente dan su consentimiento a la conclusión de la quiebra. O bien, que el avenimiento entonces permite evitar la disolución por quiebra, o bien dice la ley que se disponga la conversión de la quiebra en concurso preventivo, artículo 90 de la ley de concursos y quiebras, ¿no? Entonces dice, no, bueno, lo quiero transformar, no todos pueden transformar en concurso, hay que ver qué clase de quiebra es y en qué, si está dentro o no de un periodo de inhibición de un año, pero como fuese, la conversión también evita la disolución por quiebra. 7. Por fusión. Bueno, habrán visto en clases recientes, fusión, cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para formar una nueva, o cuando una o más sociedades se disuelven sin liquidarse para incorporarse a una ya existente. Esas son las dos formas que han visto ustedes de fusión, que han visto ustedes y que hay en la ley, ¿no? No hay más. Bueno, la gran diferencia entre esta causal de disolución con respecto de las otras es que en la fusión
no hay liquidación. Se fusionan sin liquidarse, dice la ley. Entonces son disoluciones societarias sin liquidación. En cambio, las otras de que están acá en el artículo son con liquidación posterior. También se disuelve, dice, por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. Bueno, por alguna razón, la Comisión Nacional de Valores ha entendido que nos van a retirar la autorización para cotizar, pero como una sanción, nos cancelan la posibilidad de realizar oferta pública de nuestras acciones. Entonces, en ese caso, esa sanción es realmente grave y bueno, y es causa de disolución. Pero acá en este caso la solución a la disolución está en el mismo inciso. Dice, podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea extraordinaria reunida dentro de los 60 días de acuerdo al artículo 244, cuarto párrafo, es decir, mayoría grabada del 244. Entonces dice, se convoca el directorio, entonces dice, ha operado la causal de disolución por aplicación del 299, inciso 8. Entonces convocamos asamblea general extraordinaria para tratar acerca de la disolución o, digamos, ratificación de la causal disolutoria o bien de tomar la decisión contraria y continuar con la actividad. Recuerden que, dirá el orden del día, es necesario cumplir con las mayorías agravadas del artículo 244 para continuar con la actividad, porque si no, hay que disolver. 9. Por resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la impusieran en razón del objeto. Bueno, si somos una sociedad sujeta a fiscalización estatal operativa, fiscalización estatal operativa, la autorización del Estado es crítica, es esencial, es necesaria para poder funcionar. Pensemos en un banco, en una entidad financiera, o pensemos en una compañía aseguradora. Si no tenemos la autorización del Estado, no podemos funcionar como tales. Pero no es la única, ¿eh? Hay muchas otras actividades que requieren de autorización del Estado para funcionar. Las farmacias, los taxis y remises, las empresas de transporte urbano, de colectivo, etcétera. Entonces, en todos los casos, se requiere autorización para funcionar. Las armerías requieren autorización para funcionar. Los polígonos de tiro, solo por citar algunos. Entonces vamos a suponer que tenemos, no sé, se me ocurre un ejemplo. Tenemos una armería y una inspección del AMAT, que es el organismo encargado de la supervisión y control de las empresas que se dedican a comercialización de armas. Dice, no, señores, las condiciones en las cuales ustedes están guardando las armas y las pólvoras y otros productos volátiles o explosivos no se adecuan a la legislación vigente, motivo por el cual le vamos a quitar la autorización para funcionar. Bueno, si nos sacan la autorización para funcionar, no tenemos cómo cumplir con el objeto social. Y si no podemos cumplir con el objeto social, pues estamos en causal de disolución, conforme lo habíamos visto hace un ratito en el inciso 4, imposibilidad sobreviniente de lograr el objeto. ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Sí, profe. Gracias. Estas son las 9 causas de disolución. Mi idea es que cuando les toque desarrollar conceptos en el examen final, yo no les digo que pongan los 9, pero 7 mínimo, ¿cierto? Tendrían que estar poniendo. Hay una causal que desapareció. No es que desapareció por arte de magia, sino que desapareció por razones de orden práctico, con motivo de la aceptación de la sociedad
unipersonal. Esto, digamos, funciona de la siguiente manera. Hasta el año 2015, hasta octubre de 2015, la reducción a 1 del número de socios era causal de disolución. ¿Por qué? Porque el concepto mismo de sociedad, artículo 1, requería de 2 o más personas para formar una sociedad. Decía, habrá sociedad comercial cuando 2 o más personas en forma organizada, bla, bla, bla. Entonces, si tenía 1, pues estaba en causal de disolución, porque no tenía cómo seguir funcionando, porque estaba faltando un requisito no tipificante, pero esencial, la pluralidad de personas. Y entonces, en el año 2015, con la ley 26.994, se reforma la Ley General de Sociedades y se autoriza a que las sociedades, perdón, se autorizan las sociedades unipersonales, eso quería decir. Un segundo, por favor. Me distraje porque se me tapó la nariz. Y si sigo así no voy a poder hablar después. Entonces, al admitirse la sociedad unipersonal, ustedes habrán visto que el artículo 1 dice, habrá sociedad cuando una o más personas, etcétera, etcétera. Entonces era absurdo pensar que esto podía ocurrir, que podía mantenerse como causal. ¿No? O sea, si vos me estás diciendo que para hacer sociedad necesito un solo socio, y ahora me decís que si la sociedad se reduce a 1, no se disuelve, entonces de entrada estamos en una causal de disolución. ¿Se entiende? Hay una contradicción lógica muy fuerte y por eso no se mantuvo. Pero la respuesta fue mala. La respuesta que dio la ley no fue buena, fue mala. Porque se puso este artículo, entonces dice, la primera parte está perfecto. La reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución. Imponiendo, dice luego, y acá viene lo absurdo, la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones y de capital e industria en sociedad anónima unipersonal si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Entonces, ahí vamos. Voy a hacer una pausa porque quiero alcanzar un libro que tengo aquí. No, a ver si lo tengo a mano. Acá lo tengo a mano. Quiero leerles una parte enseguida de por qué pasó esto que les voy a comentar. Pasa lo siguiente. La primera cuestión es, ¿qué es esto de la transformación de pleno derecho? Nosotros no tenemos esa figura, no está legislada, no está contemplada. No, es algo extraño a nuestro sistema legal. No es extraño, por ejemplo, en España, donde dice que, por ejemplo, si el capital fíjense cómo funciona la pérdida de capital en España, de una SA. El capital para formar una SRL, el capital mínimo, yo no recuerdo si son 3.500 o 5.000 euros, pónganle que sean 5.000, pero el mínimo para constituir una anónima es 60.000 euros. Entonces dice, si operase la pérdida de capital y cayese por debajo de 5.000 euros, se impondrá la transformación de pleno derecho de la anónima en SRL. Pero hay una cierta lógica porque es el mismo tipo de sociedad, ¿no? Obviamente que con sus distinciones, pues si ustedes me dicen que es el mismo tipo de sociedad en un examen final, yo personalmente me voy a encargar de bocharlo. Pero quiero decir, la misma tipología. Pero acá la ley nos está mencionando una tipología absolutamente extraña, que son las sociedades que requieren sí o sí de 2 socios.
La sociedad en comandita simple requiere de dos socios sí o sí, un comanditado y un comanditario como mínimo. Lo mismo la comandita por acciones. Y la otra es la de capital e industria, que requiere de un capitalista y un industrial. No se puede ser capitalista e industrial al mismo tiempo porque es absurdo. Del mismo modo que no se puede ser comanditado y comanditario al mismo tiempo porque es absurdo. Entonces, en estas sociedades donde sí se requiere de dos socios, les dice, bueno, la reducción a uno no es causal de disolución, pero yo los transformo por imperio de la ley, los transformo en una anónima unipersonal y ustedes imagínense un tipo que es socio industrial, que no tiene la menor idea de nada, y de golpe le ponen el ropaje para ser anónima, cuando el tipo no había hecho ni un aporte y la máxima expectativa que tenía era de perder, era los honorarios no percibidos, los dividendos no percibidos. O sea, una cosa ridícula. ¿Queda vivo el industrial? Bueno, ¿sabes qué? Vos ahora sos un anónimo unipersonal. No puede ser. Lo mismo podemos decir del comanditado. La solución es ridícula. Debió de decir, la solución que se buscó acá, la primera parte está perfecto, pero debió decir algo así como la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, excepto en aquellos tipos societarios que requieren de dos o más clases de socios. El día de mañana, quién sabe si nos aparece otro tipo. De dos o más clases de socios. Entonces, allí, ¿qué se diría? Bueno, sos un SRL, la reducción a uno no es causal de disolución. La SA tampoco. La colectiva tampoco. Pero si sos una sociedad que requiere de por lo menos dos tipos de socios, bueno, ahí sí va a operar la causal de disolución, salvo, como dice el último, que se buscara otra solución en el término de 3 meses. Eso está bien, está bien. Esto lo decía antes, incluso también. Antes lo decía. La reducción a uno del número de socios era causal de disolución si en el término de 3 meses la situación no se regularizaba, es decir, buscábamos otro socio, el socio superstite buscaba un nuevo socio, o bien se liquidaba, o bien, digamos, cambiaba el tipo societario incorporando nuevos socios. Como sea, digo, la solución es horrorosa porque los lleva a socios de sociedades de personas al terreno automáticamente y por imperio de la ley los lleva al terreno de las sociedades de capital. Y obviamente eso no es algo que pueda salir bien. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene, creo que yo no se los leí a ustedes, viene de un prejuicio, jurídico que tenía el por entonces inspector general de justicia, y cuando él fue, cuando se modifica el Código Civil y Comercial y se modifica la ley general, la ley de sociedades comerciales, que pasará luego a ser ley general de sociedades, él se opuso a los cambios que se habían realizado y habló muy mal de las anónimas de las sociedades unipersonales. Él dijo que no creía en ese tipo de societario. Dice, no mejora mi pésimo, el doctor Ricardo Nissen, el que era inspector general de justicia allá en los años 2003, 2004 y tal vez parte del 2005, eso no lo tengo claro. Y después ha sido inspector general de justicia ahora desde el 2020 hasta fines de 2023, durante 4 años. Dice, no mejora mi pésima opinión de esta figura, la asociación personal, un verdadero adefesio jurídico que está en contradicción con el concepto mismo de sociedad que supone, por propia definición, la existencia de dos o más personas. Continúa diciendo, hablar de sociedad de un solo socio es hablar de condominio con un solo propietario
o de una sociedad conyugal integrada por una persona soltera. No coincido. Combatí a las sociedades personales desde siempre, dice, y desde el sentido común, desde la coherencia, desde el ejercicio profesional y de cátedra, y desde la función pública cuando como Inspector General de Justicia, cargo que desempeñé de 2003 a 2005, ahí está, ¿qué año? Rechacé la inscripción en sociedades denominadas de cómodo y en las cuales una sola persona concentraba más del 99% de las cuotas o acciones de una sociedad, compañías que, no obstante exhibir esas características, fueron incorporadas. Bueno, él dice, bueno, a mí no me gustan y yo hice todo lo posible. Continúa diciendo más adelante, además de criticar a algunos juristas muy buenos. Profe, perdón que lo interrumpa. O sea que esto que dice el artículo de que transforma en sociedad anónima y personal es meramente, digamos, capricho del legislador. No del No tiene, legislador. Muy bien la pregunta, gracias. o sea, como que Gracias. no tiene justificativo, digamos. No tiene justificativo. Esto pasó así. La comisión redactora del 2015, la comisión que modificó en el 2015 la Ley General de Sociedades, en realidad dijo, aceptemos la unipersonalidad, pero la aceptemos para todos los tipos societarios, excepto aquellos que requieren dos tipos de socios, estos que acabo de mencionar. Y esa era la idea que tenía toda la doctrina nacional, que se venía repitiendo a través de sucesivos congresos nacionales de derecho societario. Entonces que, digamos, la idea era de abrir el campo de juego para la unipersonalidad societaria en colectivas, en SRL y en anónimas. ¿Me entiende? Pero bueno, esto siguió un íter, se entrega el proyecto de ley o sea, porque esta era la comisión de expertos, que fueron más de 100 convocados, se lo entregan a la comisión redactora, que eran estos tres, el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton, y la doctora Elena Hayton, y la doctora Aida Kemelmacher de Mendoza, un trío. Miren, ustedes a nivel político sobre Lorenzetti pueden escuchar un montón de cosas. Política no me meto, pero como jurista es brillante, brillante. Y la doctora Hayton, todo el mundo se acuerda de los últimos tiempos, donde se la veía un poco ajetreada físicamente, digamos, con cierta edad. Pero son tres mentes, miren, de lo más lúcidos que hay en materia de derecho privado. O sea, es injusto decir una cosa por otra. Y ellos, entonces, como ellos eran los que encabezaban la comisión y aquí se les había encomendado la redacción del código, fíjense qué gesto de grandeza abrir a 100 juristas para trabajar todos juntos y seleccionó a los 100 mejores del país, lo elevan a la presidenta de la nación, por ese entonces la presidenta lo recibe y de hecho hace un elogio de varias cosas. Una de ellas es la unipersonalidad, porque ella dijo que venía a solucionar un problema de larga data. Estaba escrito eso. De hecho, está escrito en la nota de elevación del proyecto, porque había sido una de las cosas que había dicho. Eso es cierto también. Lo había dicho la por entonces presidenta, que le interesaba esto de la unipersonalidad para estar a tono con todos los países del mundo. Y recordarán ustedes, bueno, yo ya no sé si recordaron por hace 10 años, pero se atoró el proyecto, pero no se atoró por esto. El proyecto se atoró porque se generaron muchas tensiones con la Iglesia Católica por el tema de concepción de la familia, de concepción, de origen del momento de nacimiento de la vida. Se generó un problema bastante importante, digamos, en cuanto a lo que es bioética. Y bueno, y entonces quedó bloqueado y eso se solucionó, recordarán también, cuando la presidenta fue a visitar al Papa Francisco allá a Roma. Creo que fue, no sé si la primera o la segunda visita. Entonces desde Roma, la presidenta dijo, bueno, va a salir el Código Civil y Comercial. Pero ella, ¿qué hace? En lugar de enviarlo al Congreso, lo envía al Ministerio de Justicia. Y ahí fue el problema. Porque el Ministerio de Justicia estaba, y lo dice, el doctor Nice lo dice acá en su libro,
con un grupo muy grande de gente, de jóvenes juristas, abogados diría yo, porque juristas no son, de jóvenes abogados, que metieron mano. Entonces se produjo un fenómeno de caja negra, porque entró un producto y salió otro, sin saber qué pasó en el medio, sin saber cuál fue el proceso de elaboración. Entonces esa caja negra entró una cosa y salió otra, al punto tal que muchos de los que escribieron trabajaron en el proyecto, dijeron que no lo iban a firmar, que se iban a bajar, ¿eh? Dijeron no publiquen mi nombre y empezaron a enojarse, pero bueno, finalmente el código terminó saliendo. Entonces uno decía, cuando uno sale y había leído, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es esta cosa absurda de la transformación de pleno derecho de estas sociedades? No tiene sentido. Y además no le da una solución a las colectivas unipersonales ni a las SRL unipersonales. No les da una solución. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice el principio de la ley? La única unipersonal admitida es la anónima unipersonal. Es decir, ¿qué pasa si una colectiva deviene en unipersonal o una SRL deviene en unipersonal? No tiene solución, fíjense en el 94 bis, y en ningún otro artículo tiene solución. No tiene solución. No tiene solución. Finalmente, esto terminó quedando. Este horror terminó quedando. Pero es absolutamente inoperativo, porque no hay forma de verdad, de llevarlo a la práctica. O sea, lo único que se pretendió hacer con esta introducción, en definitiva, con esta introducción, fue evitar que la figura tuviera éxito, lo que confiesa en este libro el doctor Ricardo Nissen. Dice, yo me opuse y logramos que el proyecto no salga, que no salga bien. Lo dice en su libro. Repito, no le estoy inventando ninguna palabra. Esto es, le digo sinceramente, es absurdo. Yo creo que está bien que la reducción de A1 del número de socios no es causal de disolución, excepto en aquellas en las cuales la pluralidad de socios es condición o es requisito tipificante. Lo de la transformación de pleno derecho es una cosa que nos es totalmente ajena a nuestro sistema legal. Por lo tanto, sí dejaría las últimas líneas que dice, si no se decidiera otra cosa en el término de 3 meses. Es decir, o aceptamos la unipersonalidad en la sociedad colectiva y en la SRL, opción 1, una futura reforma que ahora se está hablando de una nueva reforma, o bien reformamos la sociedad en el lapso de 3 meses. ¿Sí? Pero bueno, hay que arreglarlo porque esto así como está, sirve de muy poco. Profe, disculpe, en el lapso de esos 3 meses, ¿el verbo es se reforma o se transforma o qué pasa? ¿Qué verbo se usa? No, fíjese, bien la pregunta también de nuevo, bien. La transformación dice que opera de pleno derecho, lo que no dice es cómo, porque no puede operar de pleno derecho porque son de naturaleza diferente. Por ejemplo, ¿qué cosa opera de pleno derecho? Cuando una persona fallece, el heredero forzoso es heredero por imperio de la ley, de pleno derecho. O sea, en el mismo instante en el que muere la persona, el causante, en el mismísimo momento el heredero es continuador en la titularidad de los bienes o en la propiedad de los bienes del causante. Y eso opera de pleno derecho. Ahí hay una lógica, hay una continuidad lógica. Lo que no es lógico es que una cosa de una naturaleza, digamos, se transforme en una cosa de otra naturaleza. Es decir, una sociedad de capital se transforma así, por imperio de la ley, en otra cosa de una naturaleza totalmente distinta, porque hay que hacer muchos cambios. Hay que redactar todo un instrumento nuevo, o sea, cambia todo. Y vuelvo a ponerles en el rol del socio comanditado, que supongamos que sea el supérstite, el comanditado. Tiene responsabilidad ilimitada y le vamos a imponer responsabilidad ilimitada y condicionada, digamos, discúlpeme, no condicionada, sino que automáticamente en un tipo societario con responsabilidad ilimitada y lo que no es nada eso, sino que tiene que tener ahora un capital de 30 millones de pesos. El tipo dice, pero ¿de dónde voy a sacar 30 millones de pesos de capital si a duras penas puedo mantener esta sociedad con un capital de 5 millones de pesos? ¿De dónde voy a sacar los otros 25?
¿Se da cuenta? Es decir, imposible. Por eso no puede operar. Ahora, la decisión en el término de 3 meses puede ser cualquier otra cosa. Eso siempre es voluntario y puede ser transformarnos, disolvernos, no transformarnos, pero conseguir nuevos socios, etcétera, ¿no? Por eso la solución lógica es esta última línea. Esa es la lógica. Que los socios elijan qué es lo que quieren hacer. Pero esta imposición de una transformación es realmente absurda. ¿Se entendió? Gracias, profe. Sí, sí, No, gracias. nada. Acá viene la solución a la causal de disolución por vencimiento del plazo. Tenemos dos soluciones. La prórroga, que es la que se decide antes de que vence el plazo, y la reconducción, que es la que se decide después de que venció el plazo. ¿Estamos? La prórroga, dice, de la sociedad requiere acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario, pero esto es para las sociedades de personas. Y después dice, y lo dispuesto para las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada. Las SRL requieren como mínimo, si el contrato nada dice, 3/4 partes del capital, y si un solo socio tiene la mayoría, necesita del voto de otro socio. No en el mismo sentido, pero sí el voto de otro socio. Y en el caso de las anónimas, la prórroga es otro de los supuestos que requiere las mayorías agravadas del artículo 244. La unanimidad es solo para las sociedades de personas y salvo que el estatuto previera otra cosa diferente, que nunca puede ser menos de la mayoría de capital. Dice, la prórroga debe resolverse y la inscripción solicitarse antes del vencimiento del plazo, antes del vencimiento del plazo de duración. Puede que nos hayamos dormido, nos hayamos distraído, nos olvidamos, es muy común. ¿Saben cuándo es más común? Cuando le ponen plazos muy cortos. Yo he tenido oportunidad de trabajar con empresas que pusieron 5 años de plazo. Y todo el tiempo, cada 2 años y medio, cada 3 años, están con el Jesús en la boca, viendo que ponerse al día con las actas, con esto, con lo otro, para poder prorrogar el plazo. Hay que buscar un plazo razonable. 10 años, hay quienes dicen que es muy poco, hay quienes dicen que es mucho y hay quienes dicen que es suficiente. No sé, 5 es muy poco plazo. En mi opinión, el plazo debería ser de no menos de 10 años, digo, como decisión racional. Hay otros casos en los que se justifica plenamente. Y vamos a hacer un contrato limitado a fabricar X cosas, ¿y para qué vamos a hacer un contrato muy largo si en una de esas lo terminamos en el tiempo previsto, ¿cierto? Les decía, la reconducción entonces es la que se resuelve una vez vencido el plazo de duración de la sociedad. Acá en este caso tenemos dos momentos. Si se inscribió la designación del liquidador o si no se inscribió. Si operó la causal de disolución por vencimiento del plazo, pero aún no hemos inscrito en la designación del liquidador, en ese caso hacen falta las mismas mayorías que para la prórroga. Pero si ya inscribimos al liquidador, no importa cuál sea el tipo societario, en todos los casos, en todas las hipótesis, y repito, en todos los tipos societarios, lo repito, van a necesitar unanimidad. Todo ulterior acuerdo, dice, ven, con sujeción al requisito del primer párrafo, puede acordarse la reconducción, mientras no se haya inscrito el nombramiento del liquidador, sin perjuicio de mantenimiento de responsabilidades del 99. Todo ulterior acuerdo de reconducción, es decir, ulterior con posterioridad al nombramiento del liquidador, debe adoptarse por unanimidad sin distinción de tipos. Esto es muy claro. Estos dos institutos suelen acordarse los conceptos, pero no se acuerdan muchas veces de las mayorías. En la prórroga, unanimidad, la misma mayoría que para modificar el contrato, y en el caso de las SA, mayorías agravadas del 244. En la reconducción, si es antes de la inscripción del liquidador,
las mismas mayorías que para la prórroga. Si en cambio la reconducción, bueno, ya se me ha hecho un trabalenguas bárbaro, la reconducción operará solo mediando acuerdo unánime de todos los socios, sin importar el tipo societario. Así, si una sociedad que cotiza en bolsa, necesitamos unanimidad. Bueno, muy difícil de obtenerlo, obviamente. Vamos a la causal de pérdida de capital. La pérdida de capital, ya expliqué qué era, y la ley dice que se puede subsanar la pérdida de capital si los socios acuerdan. Estoy buscando otro libro que en este momento no lo veo. Bueno, estuve trabajando hasta hace una semana con ese libro acá arriba de mi estudio. La causal de disolución por pérdida de capital no opera si los socios acuerdan su reintegro total o parcial o su aumento. Con relación a lo que es el aumento de capital, bueno, todos conocen lo que es, ya han estudiado, hemos estudiado aumento de capital en el caso de las anónimas. Saben que como regla general es una decisión extraordinaria que puede ser soslayada cuando se trata de una sociedad que cotiza en bolsa o cuando hemos previsto en el contrato o estatuto la posibilidad de aumentar el capital original hasta su quíntuplo, ¿no? Entonces, en esos casos, tenemos aumento de capital. El problema que vamos a tener cuando tratemos de subsanar la pérdida de capital, yo les acabo de decir hace un rato que la pérdida de capital se produce porque tenemos acumuladas muchas cifras negativas en el capital. Cifras negativas que están en resultados no asignados, quebrantos acumulados, básicamente. Entonces vamos a tener siempre, por más que lo aumentemos mucho el capital, siempre vamos a tener la cantidad negativa, las pérdidas acumuladas. Entonces siempre vamos a estar en causal después de reducción de capital, que puede ser reducción por pérdida o reducción obligatoria, pero siempre vamos a continuar reducción por pérdida de capital. La segunda opción es el reintegro, y acá necesito explicar, por eso estaba buscando este libro. La doctrina argentina tradicional, allá por el año 1974, se equivocó y tomó el camino equivocado respecto a lo que es el reintegro de capital. A partir de entonces, a partir de una obra que se llamó Cuadernos de Derecho Societario de Saldívar, la doctrina argentina comenzó a entender que el reintegro de capital en realidad era el reintegro de las pérdidas. Es decir, Fourcade lo dice en su libro incluso. Es decir, que los socios hacen una erogación a favor del ente a fondo perdido, es decir, sin recibir nada en contrapartida, porque cuando nosotros aportamos recibimos en contrapartida una acción o una participación social, que es nuestra contrapartida en el patrimonio social. Pero acá sin ningún derecho a nada, hacemos el reintegro, reintegran los socios, y bueno, y entonces ese reintegro juega como una forma de evitar, como ese reintegro engrosa el patrimonio neto, se termina diluyendo la pérdida. La solución, dice Fourcade, se asemeja mucho a una donación, o otros autores dicen se asemeja mucho a un acto a título gratuito. El doctor Vítolo, por ejemplo, el coautor de la ley de quiebras, hoy inspector general de justicia, dice es un aporte que hace el socio a fondo perdido. De estas expresiones que venía usando yo recién. Pero dicen es obligatorio, yo no entiendo por qué va a ser obligatorio si el aumento de capital, que no es a fondo perdido, sino que es un acto a título oneroso, porque me dan acciones o cuotas o participaciones sociales, no es a título gratuito y no es obligatorio porque puedo o no ejercer mi preferencia.
y mi derecho, por supuesto, y consecuentemente mi derecho de crecer. No veo razones por las cuales un acto a título gratuito pueda ser obligatorio. En segundo lugar, esta decisión choca contra el tipo societario. Es decir, si yo formé parte de una SRL o de una SA, la esencia de estos tipos societarios es que yo limito la responsabilidad. Pero si a mí me dicen tenés que poner la plata porque hemos perdido mucho, en definitiva estoy reponiendo pérdidas. Y si repongo pérdidas, entonces mi responsabilidad no es ilimitada, no es limitada, es ilimitada. Y yo lo que casualmente quería evitar era perder más de lo que invertí. Pero así está aceptado. Otros dicen, no, pero además es obligatorio porque todas las decisiones de las asambleas son obligatorias. No, las decisiones de las asambleas son obligatorias siempre y cuando no sean contrarios a la ley, el estatuto o el reglamento. Pero la ley me dice, los socios limitan su responsabilidad a la efectiva integración del aporte comprometido. Y bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Limito o no limito? Si vos me estás haciendo poner más dinero a mí del que ya puse, es porque no limité nada a mi responsabilidad. Me estás haciendo poner dinero y yo no quería. Esto tiene una solución técnica, por eso digo que se equivocó la doctrina, se abrió y se dividió. Porque quien fue autor de este artículo y explicó cómo funcionaba el tema del reintegro fue el doctor Isaac Alperín. Alperín, hemos estudiado el libro Lecciones de seguros en Derecho Privado 2 o Derecho Comercial y Contratos. Ahí usamos el libro de Alperín. Alperín fue uno de los padres del derecho comercial argentino moderno, ha sido maestro de los maestros que se están yendo ahora, y él explica que funciona de otra manera, funciona a través de lo que se llama operación acordeón, que no me voy a poner a explicarlo ahora, porque es un tema un poquito más complejo, pero es la forma en que realmente funciona y tal como está legislado en toda Europa continental y tal como funciona en casi todo el mundo. Acá seguimos diciendo que es un acto a fondo perdido, a título gratuito, que importa una especie de donación, una liberalidad en favor del ente deudor, perdón, del ente, sí, es ente deudor, del ente con pérdida de capital, pero les digo sinceramente, no me cierra. Aún así, ustedes, pese a que a mí no me cierran, y que tengo escrito, por eso buscaba este libro, en un libro que se llama Capital Social, yo escribí casualmente el artículo sobre reintegro de capital, porque explico cómo funciona realmente como lo que se llama operación acordeón. Pero como no tengo tiempo, y fundamentalmente esto es, digamos, necesitan ustedes masticar primero la materia y verlo en posgrado, les voy a evitar el disgusto de estudiarlo y estudienlo tal cual como lo enseña Fourcade en su libro, aunque yo no esté de acuerdo, porque sería lo más honesto para con ustedes. Estudienlo del material que tienen. Y el material que tienen dice una cosa contraria a lo que es y a lo que yo explico que es. Pero créanme que es más importante para mí que ustedes tengan una posición sobre la base del material de estudio y no que repitan como loros lo que yo digo, porque la verdad es que no, eso no me sirve. Una vez que lo sepan, pues lo estudiarán el día de mañana, cuando hagan alguna maestría, alguna especialización, lo estudiarán. ¿Sí? Entonces, tenemos las dos formas de evitar la pérdida de capital como causa de disolución. O el aumento de capital, que repito que no es una forma eficiente, porque por mucho que lo aumenten, siempre va a haber que reducirlo precisamente porque sigue habiendo una cifra negativa, y el reintegro que tiene todos estos problemas, que en rigor no es un reintegro de capital, sino que es un reintegro de quebrantos. Segundo, que por más que digan que es obligatorio, no puede ser nunca obligatorio, porque es una decisión contraria a la ley. La ley dice que yo limito mi responsabilidad y que no tengo que poner más dinero por nada. Y tampoco podemos decir que sea una decisión obligatoria,
porque solo son obligatorias las decisiones de la Asamblea que no sean contrarias a la ley, el estatuto o el reglamento. Y acá nos están imponiendo una decisión contraria a la ley. Y por otro lado, dice, tampoco da derecho de receso, como el aumento de capital genuino sí da derecho de receso. Acá esta decisión no da derecho de receso, no está previsto en la ley. Y tampoco se ha previsto esta posibilidad. Entonces, bueno, queda una cosa muy fea, pero es lo que tenemos hoy por hoy y es lo que se estudia. No les voy a decir que es lo generalmente aceptado, porque yo hace rato que vengo jorobando con este concepto y explicando cómo es, pero bueno, hay que estudiarlo así. La disolución puede ser declarada judicialmente, depende de si se dan los hechos, porque acá es un tema de que hay que ver qué opinan los socios, y si hay discusión al respecto, el juez eventualmente puede disponer la disolución judicial. Bueno, si es declarada judicialmente, la sentencia de disolución tendrá su efecto retroactivo al día en que tuvo lugar la causa generadora. Es decir, no es el día de la sentencia que declara la disolución, sino a la fecha de la efectiva causa. Después dice, la disolución de la sociedad, se encuentre o no constituida regularmente, solo surte efecto respecto de terceros en su inscripción registral previa publicación en su caso. Acá no nos importa a nosotros si la sociedad está constituida o no regularmente. Es decir, si es una sociedad de la sección 4, lo mismo se disuelve, se liquida y se inscribe la disolución, aun cuando la sociedad no hubiese estado nunca inscripta, que es el fenómeno típico de la sociedad de la sección 4. ¿Qué más querías decir con relación a esto? Con la vieja ley, porque con la nueva ley no hay tanto problema, porque ya está reconocido el carácter de persona jurídica de manera directa y expresa. Pero en la anterior ley había dudas si era personalidad jurídica o no tenían personalidad jurídica en la sociedad de la sección 4. Y entonces se producía este extraño fenómeno en función del cual la sociedad nunca se había inscrito, pero debía inscribir su disolución. O sea, también es raro. No la constituyas regularmente, pero para disolverla tenés que disolverla regularmente. Hay una contradicción ahí. ¿Qué pueden hacer los administradores en este interín? La verdad es que al haber mutado el objeto, solo tienen atribuciones y facultades, dice, para atender los asuntos urgentes y deben adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación. Acá no podemos seguir prolongando la situación de agonía en disolución durante mucho tiempo, no. Lo más rápido posible hay que atender las cuestiones urgentes y adoptar todas las medidas necesarias para apuntar a la liquidación de la sociedad, que es lo correcto, porque esa es la consecuencia de que haya operado la causal de disolución. ¿Estamos? Cualquier operación que realicen fuera del objeto, es decir, tendiente a mantener con vida o en actividad a la sociedad, los hará a esos administradores y quienes intervengan, los hará ilimitada y solidariamente responsable con respecto a terceros y los socios sin perjuicio de la responsabilidad que les quepa a los propios socios. Pero atención con esto porque los administradores también van a responder por no cumplir con el nuevo objeto social que es la liquidación y tratar de cumplir otros objetos sociales de otros tiempos que no son eso. Y el artículo 100 introduce, les diría, toda una revolución. No, esto no estaba, el 100 no estaba en la ley de sociedades, lo introdujo la 26.994. Habla sobre el principio de preservación de la empresa, pero limitadamente. No así esa cosa
que hay que mantener con vida la empresa, sí o sí, eso de la inmortalidad de la empresa. No, las empresas no son inmortales. En algún momento pueden morirse, en algún momento pueden colapsar y desaparecer. Piensen ustedes en una fábrica como Kodak, por ejemplo, que fabricaba máquinas de fotos y rollos de fotos. Máquinas no digitales, sino máquinas analógicas con películas. Dice, entonces las causales de disolución pueden ser removidas mediando decisión del órgano de gobierno. El órgano de gobierno dice, señores, no nos disolvemos nada, continuamos para adelante. ¿Pero qué tiene que hacer el órgano de gobierno? Eliminar la causa que le dio origen. Es decir, si venció el plazo, tendrá que decidir ese órgano de gobierno tiene que decidir si venció el plazo, la reconducción o la prórroga. Si se perdió el capital, tendrán que decir si van a aumentarlo o van a reponerlo, el capital, o reintegrarlo, etcétera. Tiene que dar una solución, sí o sí, porque si no, no, nosotros queremos que siga. ¿Y para qué? ¿Y cómo? No sé, pero yo quiero que siga. Pero bueno, ¿pero quién va a poner los fondos? No sé, no tengo idea, pero yo quiero que siga. O sea, es algo caprichoso. Dice, mediando decisiones del gobierno y eliminación de la causa que le dio origen. Y acá agrega esta frase, si existe viabilidad económica y social de la subsistencia de la actividad de la sociedad. Es decir, que si una empresa, una sociedad, un ente colectivo, está, digamos, arraigado, tiene arraigada la causa que le dio origen a la causal de disolución, el órgano de gobierno la puede remover a la causa de disolución. Pero para ello tiene que hacer un análisis de viabilidad económica y además un análisis de viabilidad social. Es decir, si es realmente importante para la sociedad, para la comunidad, que subsistan las actividades de la sociedad. Dice, la resolución deberá adoptarse antes de cancelarse la inscripción, sin perjuicio de tercero y de las responsabilidades asumidas. Esto, les repito, esto es bastante novedoso porque habla del principio de preservación de la empresa, pero no de cualquier empresa, sino solo la preservación, el mantenimiento y el sostenimiento de la empresa socialmente, económicamente viable y socialmente útil. Si no, no. Eso de mantener funcionando empresas por el mero gusto de mantenerlas funcionando y decir que la mantenemos funcionando gracias a que los obreros, bla, 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 toda esa sanata, la verdad es que no. Solamente si es viable económicamente y socialmente se decidirá por la continuidad. Si no, no. La resolución dice debe adoptarse antes de cancelarse la inscripción sin perjuicio de terceros y de las responsabilidades asumidas. En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución, se estará siempre a favor de la subsistencia de la sociedad. Es decir, habiendo dos normas contradictorias, una por la disolución y otra por la continuación, siempre hay que estar por la norma de la continuación. Y pasamos a la liquidación, que como les dije, la liquidación no va a ser nuestro tema. No sé si tienen preguntas para realizar. Yo dejo de compartir. Profe. Sí, ¿me están viendo ahora? ¿Están viendo el...? El power se fue. No, espera, está. Ahí dejé de presentar. Ahora sí. Te escucho. Le consulto, ¿quién determina esa viabilidad económica? Bien, muy buena pregunta. Es lo que uno de los 3 reformadores de la ley. Los reformadores de la ley general fueron el doctor Richard, que lo mencioné, leí la definición de disolución al principio de la clase, el doctor Horacio Reutemann, y el doctor, estos 2 de Córdoba, y el doctor Rafael Manóvil de Buenos Aires. Y Manóvil dice que está arrepentido de este artículo, dice que lo convenció Richard, y casualmente él dice, porque yo no sé quién decide cuándo es socialmente útil. Me dice, no tengo problemas con la idea de la viabilidad económica, porque yo tampoco estoy de acuerdo
con que mantengamos funcionando sociedades que no son viables económicamente. Pero, ¿qué es socialmente útil? Me preguntaba él a mí. O si por ser socialmente útil podemos mantener funcionando un ente que resulte ser muy ineficiente y que produzca quebrantos, qué sé yo, a la comunidad, ¿cierto? Entonces no hay quien decida. La decisión obviamente tiene que ser de los socios y habrá que convencer o a la autoridad de contralor o al juez, dependiendo de cada caso, si es socialmente viable, perdón, si es viable, sí, bien digo, si es viable socialmente viable o económicamente viable, socialmente útil o económicamente viable. No está en manos de los socios decidir eso. Lo tienen que dejar en manos de terceros, si no, siempre va a haber un interés de por medio. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Tal vez sea en función del bienestar general o del bien común, la decisión que más tienda a ese objetivo. Bueno, sí, me gusta la propuesta, es para pensarla. El problema es que cuando, a ver, esta es una vieja discusión, creo que, no, con ustedes no lo conté en otro curso que tengo. Es una vieja discusión que se planteó en la carrera de especialización en sindicatura concursal en la primera corte, que fue la que yo fui. Cuando daba clases el doctor Héctor Álvarez, daba clases de sindicatura, y del otro lado tenía un montón de síndicos, que eran también profes de la facu. El profesor Álvarez, el doctor Álvarez, decía que una empresa, bueno, esto que siempre nos enseñan ahí en CIPA y en principios de administración, que nos enseñan que una empresa es más que la suma de las partes que lo componen, ¿cierto? Y entonces él decía, bueno, en esos días se había producido la privatización de Aerolíneas Argentinas, y él decía que el valor de empresa es mucho más importante que el valor de la suma de sus partes, ¿no? Es decir, la empresa en marcha siempre va a ser más valiosa que un conjunto de bienes y un conjunto de personas tomadas individualmente. Y eso generó toda una discusión con los síndicos, porque los síndicos dicen, no, en la quiebra hay que rescatar lo que se pueda y hacerlo lo más eficiente posible. Y acá tenemos este criterio también, es decir, ¿cuándo es verdaderamente socialmente útil una empresa y cuándo no lo es? Es tan difícil de determinar eso. En algunos casos tal vez sea fácil. La única clínica del pueblo. Entonces ahí quizás sea un poco más fácil. Pero hay otros casos en los cuales no es tan fácil decidir y cuándo es socialmente útil o económicamente viable. Y entonces yo digo que hay que analizarlo caso por caso y no hay nadie, ninguna autoridad para mí que tenga la potestad para hacer eso. Gracias, profe. No, por nada. ¿Alguien más? Bueno, tal como les prometí, miren, 1 hora y media nada más. Tal como les prometí, iba a ser una clase corta, pero intensa. Una de las cosas lindas que tiene que cuando doy de acá es que tengo mis libros a mano, entonces puedo leer. Si no, además no puedo ir con una biblioteca a la facu. Pero hoy no encontré el libro de Capital, qué pena. Un librito muy bueno cuya lectura el día de mañana, cuando sean contadores, les recomiendo que hagan o que adquieran para tener en su biblioteca, porque es un libro colectivo escrito por muchos autores, incluyéndome, pero que es muy bueno, es muy bueno. Y otro libro que es muy bueno para entender todas estas causales de disolución, lo pueden estudiar de manera conjunta. El libro de Fourcade por un lado y el libro mío por otro lado, porque el mío complementa aquello que el libro de Fourcade no trató, porque el pobre Antonio Fourcade falleció antes del año 2015. Bueno, si no hay más preguntas, nos podemos despedir. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Estoy viendo, ¿saben qué? Estoy viendo que con gran sorpresa, pero en realidad no es sorpresa, diría con agrado, que Gracias, profe. son mujeres. De los 20 que tengo inscriptos, tengo uno varón,
2, 3, 4, pongamos 5 varones y 15 mujeres. Es notable la asistencia de las damas a clases. Señores y señoritas, fundamentalmente, buen fin de semana, que disfruten. Nos vemos y cualquier Gracias, cosa. igualmente. El lunes tienen Gracias. con el profe Eimer. Gracias, profe. Hasta luego. Que anden bien, buen fin de.